Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de prácticos. Mi nombre es Ian Cristal, estoy a cargo de la Comisión 1 de Historia Social Moderna y Contemporánea. Y bueno, con esta clase de prácticos damos inicio a la unidad 5. Ustedes tienen también subido el video de Juan Califa, que en el teórico de los lunes da el texto de Hobsbawm, que un poco se corresponde a la misma unidad. Estos dos textos, el de Hobsbawm y el de Gaddis, que vamos a trabajar en la clase conmigo, bueno, nos introducen en un tema que es el más contemporáneo que trabajamos en la materia y que es fundamental para entender de alguna manera no solo la historia del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, sino incluso el mundo actual. Hay muchísimas características del mundo actual que son imposibles de entender sin comprender la salida de la Segunda Guerra Mundial. Digo, por ejemplo, el lugar de Estados Unidos como primera potencia capitalista a nivel mundial es un fenómeno que se construye sobre todo a la salida de la Segunda Guerra, durante y a la salida, y se consolida en todas las décadas posteriores. También la creación de las Naciones Unidas, la existencia de nuevas naciones en Asia y África y el fin del proceso de descolonización, todos esos fenómenos que repercuten en el mundo tal cual lo conocemos hoy, son de este periodo que se inaugura en 1945. Y también, claramente, la salida del mundo de la Guerra Fría, cómo se salió, quién ganó, entre comillas, la Guerra Fría y cómo, y qué interpretaciones sobre el mundo que se abrió con la salida de la Guerra Fría se impusieron, tiñeron el mundo que conocemos en las últimas 3 décadas, digamos, desde el inicio de los 90 hasta la actualidad. Así que bueno, el mundo de la Guerra Fría abarca casi medio siglo, son más o menos, sí, 45, 46 años entre la salida de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética en el año 91. No nos importa que ustedes se sepan toda esa cronología de memoria, ni todos los hechos. Acá, este PowerPoint que estoy usando para esta clase, se los voy a subir también para que ustedes lo tengan disponible, así que no hace falta que ahora leamos toda esta línea de tiempo en este video, pero sencillamente mostrarles, y esto lo trabaja Juan Califa en el teórico, con lo cual voy a pasarlo más por arriba, cuáles son las grandes etapas que tuvo esta Guerra Fría y cuál es la que aborda el texto de Gaddis que vamos a trabajar ahora. Hay un primer momento de salida de la Segunda Guerra Mundial, de conformación de la Guerra Fría, del mundo de la Guerra Fría, y son momentos de gran tensión, donde hay conflictos en torno a cómo se va a organizar Europa, cómo se va a dividir Alemania. Se produce en 1950 la Guerra de Corea. Bueno, son momentos iniciales y de mucha tensión. Y hay todo un periodo que está en el medio, que va desde mediados de los años 50 hasta más o menos mediados de los 70, no puse una fecha exacta porque tampoco la hay, es un dato no tan exacto, pero lo que va ocurriendo es una situación de paridad de fuerzas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y de un intento por parte en particular de la dirigencia rusa de distensión. El Partido Comunista de la Unión Soviética plantea la coexistencia pacífica a partir de 1956. Y bueno, es un momento de relativa distensión, pero donde claramente hay conflictos que se van sucediendo. La crisis de los misiles en el año 62 fue un año de muchísima tensión, el muro de Berlín se construye en este periodo, y bueno, y un hecho emblemático de todo este periodo es la guerra de Vietnam, que claramente es uno de los grandes momentos de la Guerra Fría, y también todo esto tenido de los procesos de descolonización de los que vamos a hablar. Ya a mediados de los años 70 se abre un nuevo periodo, es decir, el texto de Gaddis, lo que me importaba que ustedes tengan es que trabaja este momento del medio de la Guerra Fría. A mediados de los 70 se va a abrir un nuevo periodo donde hay un rebrote, si se quiere, de la conflictividad, primero con una ofensiva de la Unión Soviética y después una contraofensiva de Estados Unidos en los años 80. Y alrededor del final de los años 80 se da la crisis de la URSS y el final de este gran periodo histórico. Bien,
Vamos a trabajar entonces el texto de Gadis, del libro Nueva Historia de la Guerra Fría. Es un libro, la traducción española es del 2011, pero en realidad el libro creo que es originalmente del 2005. Es un libro relativamente nuevo, podríamos decir. El autor, eh, Gadis, es un historiador norteamericano, vive todavía, tiene casi 80 años, es profesor en la Universidad de Yale, y es uno de los mayores especialistas a nivel internacional en historia de la Guerra Fría, ganó el premio Pulitzer en el año 2012. Y bueno, también está bien decirlo, es un intelectual cercano al Partido Republicano de los Estados Unidos e incluso al expresidente de Estados Unidos, George Bush, hijo. Bueno, esto me parece importante señalarlo, pues está bueno conocer los distintos puntos de vista de los autores, y además, porque, por lo siguiente, yo creo que en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA no debe haber ni un simpatizante del Partido Republicano de los Estados Unidos. Si encuentran a uno, cuéntenme, porque me parecería realmente llamativo. Y sin embargo incluimos este texto porque el hecho de que, o sea, no hay que mirar a estos historiadores desde un prejuicio, por más que no compartamos su punto de vista político, porque los sectores dominantes, esto ocurre en la Argentina, pero incluso en Estados Unidos mucho más, eh, ya, cuentan con intelectuales, por ahí podríamos usar el término de Gramsci, intelectuales orgánicos, que son intelectuales muy formados y que sus investigaciones no son un mero panfleto para propagandizar una posición política, sino que son investigaciones serias que obviamente tienen una determinada perspectiva y apuntan a un determinado eh, lugar, pero que leerlos también nos puede servir para entender mejor determinadas cuestiones sobre ciertos procesos históricos y además darnos cuenta de el nivel de profundidad que muchos de estos intelectuales con los que podemos no estar de acuerdo también aportan a sus gobiernos, y que implica que también quienes tengan una perspectiva distinta también necesiten investigar este tipo de cuestiones en profundidad. El texto de Gadis, si uno quiere, con respecto al texto de Hobsbawm, no los damos en una polémica tan clara como hay en otros pares que damos en la materia. Son más complementarios desde nuestro punto de vista, si bien claramente son autores con enfoques políticos distintos, y si se quiere, los textos tienen un énfasis distinto. El texto de Hobsbawm es un capítulo dentro de un libro que aborda todo el siglo XX, con lo cual es una mirada más general y más concentrada en las dos potencias, mientras que el capítulo que trabajamos con Gadis, que es el capítulo 4, que se titula El surgimiento de la autonomía, eh, trabaja un rasgo que es interesante, que tiene que ver con una mirada, si se quiere, más global y de una dinámica política de la Guerra Fría más compleja, en el sentido de el peso que tienen en esa dinámica, no solo estas dos potencias, sino más bien otras potencias u otros países dependientes o periféricos o potencias medianas, que en una situación de paridad entre las potencias logran influir sobre ellas de una manera importante. Dicho en palabras de Gadis, el sistema internacional durante esos años parecía el de una bipolaridad en la cual todo el poder gravitaba hacia Moscú y Washington, pero sin embargo las superpotencias encontraban cada vez más difícil manejar a las potencias menores y además perdían autoridad interna. Gadis toma esta metáfora que me parece que está muy bien de Alicia en el País de las Maravillas, donde dice, los mazos de hecho empezaban a volverse flamencos y las pelotas erizos. Y acá tenemos dos imágenes muy lindas de Disney, donde Alicia agarra el flamenco para jugar el cricket, como si fuera un palo de cricket o de golf, digamos, sería lo mismo, y sin embargo es un ser vivo el flamenco, entonces la situación se da vuelta, en cierto momento de la película es el flamenco, el flamenco el que maneja a Alicia. Es una metáfora interesante de esta dinámica entre las potencias y las potencias menores o medianas durante la Guerra Fría. Hay un elemento importante que marca Gadis, que es el contexto del proceso de descolonización. Es decir, a la salida de la Segunda Guerra Mundial se inicia un proceso, en particular por la debilidad que tienen las potencias europeas, Inglaterra, Francia, que son las que tienen más colonias, y también porque se recrudecen las luchas por la independencia en todas esas naciones colonizadas del llamado Tercer Mundo, y esto da lugar a un proceso en el cual se conforman decenas de nuevos estados en Asia y África. Si ustedes ven este mapa, por ejemplo, de Asia y África, van a ver todos los países que eran colonias
centralmente colonias inglesas y francesas que se independizan. No solo, también hay colonias holandesas de otras potencias, pero todas europeas, o casi todas, y todas independizándose, o la gran mayoría, en este periodo que va del 45 hasta los años 70, 80 en algunos casos. Ahí pueden ver con más detalle cuando vean el PowerPoint, según los colores, el periodo en el cual se independizan estos países. Por ejemplo, en África, la mayoría entre el 60 y el 70. El proceso de descolonización coincide con el comienzo de la Guerra Fría. Esto es lo que nos interesa. El derrumbe del colonialismo coincide con la Guerra Fría. Y esto, desde el punto de vista de Estados Unidos, aparece como una amenaza. ¿La amenaza cuál es? Que los sectores nacionalistas del tercer mundo asociaran a los norteamericanos con el imperialismo, y que el surgimiento de este nacionalismo, esto dice Gaddis, podía ser desde la perspectiva de Estados Unidos un trastorno tan grande como la persistencia del colonialismo mismo. O sea que en algunos casos para Estados Unidos era hasta mejor, entre comillas, que se mantuvieran Francia e Inglaterra como potencias coloniales a que estos países se independizaran, porque eso podía implicar un riesgo. Y acá hay un primer momento, que es la Guerra de Corea, donde a la salida de la Segunda Guerra, Corea había sido invadida por Japón, eso se revierte a la salida de la Segunda Guerra, y bueno, está en juego el destino de Corea entre dos proyectos, un proyecto capitalista de mantenerse bajo la órbita de Estados Unidos, que es el de Corea del Sur, y otro en el norte, alineado con la Unión Soviética y con el bloque comunista. Entonces, esto transforma una situación periférica en una guerra de alcance global, que es la Guerra de Corea, y acá es donde Estados Unidos empieza a ver cómo la cuestión del tercer mundo y la cuestión de estos países y su proceso de descolonización podía transformarse en algo de alcance internacional. Y acá viene en este periodo la famosa frase del presidente de Estados Unidos, Eisenhower, creo que esta frase es del 54, que es la teoría de las fichas de dominó, la idea de que si cae una de las, como que estos países son una hilera de fichas de dominó, y que si cae el primero pueden caer todos los demás. Y que era una justificación de por qué intervenir en procesos que por ahí parecían secundarios. Entonces, estos países del tercer mundo esbozan dos tácticas, según Gaddis, que les dan cierto nivel de autonomía y que influyen en la dinámica política de la Guerra Fría. La primera de estas tácticas es el llamado no alineamiento. Es una táctica empleada por los líderes del tercer mundo para aprovechar este escenario bipolar. ¿Qué implica esta táctica, según Gaddis? No comprometerse con ninguno de los bandos en la Guerra Fría, sino dejar abierta la posibilidad de ese compromiso. Entonces, si se volvía excesiva la presión de una superpotencia, estos países podían defenderse amenazando con alinearse con la otra. Entonces Gaddis va dando varios ejemplos, en los cuales no me voy a meter, esto lo pueden ver en el texto: la Yugoslavia de Tito, la India dirigida por Nehru y la China de Mao. Todos estos países en el año 55 conformaron una conferencia justamente de países no alineados, una histórica conferencia en Bandung, en Indonesia. Y el caso que por ahí vamos a profundizar un poco, que es el más interesante desde mi punto de vista, es el de Egipto. Egipto es un país con mucho peso en el mundo árabe, además un lugar estratégico por el Canal de Suez, que es un paso interoceánico entre el Atlántico, entre el Mediterráneo y el Índico, el Mar Rojo. En el año 52 hay una revolución nacionalista liderada por Nasser, que derroca al rey que gobernaba Egipto y que era un rey subordinado a Inglaterra, y que junto con Francia controlaban ese paso tan importante que era el Canal de Suez. Nasser es un líder, hay muchos líderes nacionalistas de este periodo, Nehru en la India es otro. Uno podría pensar, esto tómenlo con pinzas y es más complejo para analizar, pero que el peronismo en la Argentina, la figura de Perón, es parte de este universo de líderes nacionalistas del tercer mundo en estos años. Y bueno, en el caso de Egipto, Gaddis va planteando cómo Nasser aprovecha esta posición de no alineamiento para usar, entre comillas, a las potencias en provecho propio. Entonces Nasser convence a Estados Unidos de que le financie la represa de Asuán sobre el río Nilo, que es una de las represas más grandes del mundo, pero al mismo tiempo que hace eso, y Estados Unidos se compromete a financiar la represa, le compra armas a Checoslovaquia, que es un país alineado dentro del bloque de la Unión Soviética. Entonces, cuando esta compra de armas se vuelve muy evidente, Estados Unidos cancela el financiamiento por miedo a un alineamiento de Egipto con
con los soviéticos, y entonces es la URSS la que pasa a sostener el proyecto, pero además Nasser aprovecha, y un poco como revancha contra Estados Unidos y sus aliados, nacionaliza el canal de Suez, que estaba en manos inglesas y francesas. Inglaterra y Francia tienen una respuesta desmedida a esa nacionalización, que es invadir militarmente el canal sin consultar a Estados Unidos, y eso genera un revuelo en el mundo árabe por el cual Estados Unidos se ve forzado a no apoyarlos. La URSS apoya a Egipto, y en definitiva Inglaterra y Francia se deben retirar, y Egipto queda en control efectivo del canal de Suez. Entonces, esto no es para que ustedes se sepan de memoria toda esta serie de hechos, sino para que entiendan un poco cómo es esta dinámica de no alineamiento en concreto, en un caso, y que en definitiva lo que dice Gadiz es el gran ganador acá fue Nasser. La segunda táctica que podían emplear ciertos países del tercer mundo era la amenaza de desplome. Esta táctica era usada por países que estaban claramente alineados en alguno de los dos bloques, y para los cuales no resultaba creíble amagar con pasarse de bando. Pero estos países, ¿qué podían hacer? Amenazar con que sus regímenes iban a caer si la superpotencia respectiva no los apoyaba. Gadiz lo dice usando esta frase de la ficha de dominó. Las fichas de dominó encontraron útil de vez en cuando divulgar una propensión a caerse. Y entonces, si ustedes ven los casos que plantea Gadiz, son casos de países claramente alineados con alguno de los dos bloques: Corea del Sur con Estados Unidos, Corea del Norte con la Unión Soviética, China y Taiwán también. China, que había tenido una revolución socialista en el año 49, Taiwán era una isla en la cual se habían refugiado quienes gobernaban China antes, alineados con Estados Unidos. Y bueno, estos países usaban esta amenaza del desplome. El caso que podemos analizar un poco con mayor detalle es el de Vietnam, porque fue sumamente relevante en la dinámica de la Guerra Fría. Vietnam es un país increíble en la historia del siglo XX, es un país que tuvo 3 guerras seguidas: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Indochina, que es la Guerra de Independencia, y la Guerra de Vietnam contra Estados Unidos, contra 3 superpotencias distintas: Japón, Francia y Estados Unidos, y ganándole a las tres guerras. Es una cosa increíble. En el caso de lo que nos interesa, Vietnam tuvo una guerra de independencia, fue justamente la Guerra de Indochina, en la cual derrota militarmente a Francia, y en el año 54 hay un acuerdo de Ginebra por el cual el país queda dividido. Es una concesión que hace Ho Chi Minh para poder seguir las tratativas de paz, pero es una división que iba a ser temporal para después reunificar el país. En el sur queda un gobierno más alineado con Estados Unidos, y en el norte un régimen alineado más con la Unión Soviética, con el bloque comunista. El tema es que el sector del sur no acepta la reunificación porque considera que esa reunificación la va a liderar Ho Chi Minh, y entonces, bueno, a partir de esa debilidad va forzando de alguna manera a Estados Unidos a involucrarse cada vez más en la cuestión vietnamita, hasta llegar a la guerra directa y a la intervención militar. Justamente lo que dice Gadiz es que Diem, primero Diem, y después hay toda una historia que ahí no viene al caso, pero Diem es un tipo que hasta los norteamericanos no lo soportan, y lo terminan aceptando un golpe de Estado que lo derroca y lo asesina, pero quienes vienen después genera una inestabilidad mayor. En definitiva, según Gadiz, y esto es así, la debilidad misma de Vietnam del Sur empujó a Estados Unidos a hacer un compromiso a defenderlo a toda costa, o sea, justamente por su propia debilidad. Y en el norte pasaba algo parecido. Tampoco la Unión Soviética estaba pensando en un conflicto de la magnitud de la guerra de Vietnam. Y sin embargo, una vez que la guerra se desató, esto en palabras de Tito, el líder yugoslavo, la URSS no podía abandonar la solidaridad con Vietnam del Norte, porque tenía un riesgo de aislarse en el sudeste asiático y con los partidos comunistas de todo el mundo que esperaban ese apoyo. Entonces, esta dinámica fue la que llevó a la guerra de Vietnam. Aprovecho para dejarles 2 referencias audiovisuales por si quieren profundizar en este tema. Uno es una serie que está en Netflix, que es La Guerra de Vietnam, se titula, de Burns y Novick, que son 2 documentalistas norteamericanos, que es una serie documental de 10 capítulos espectacular. Se las recomiendo realmente. Obviamente tiene una mirada muy norteamericana, bueno, desde los soldados norteamericanos, pero también estos directores
hicieron un trabajo histórico muy riguroso y además accedieron a material de archivo inédito, en particular archivo que les dio el ejército de Vietnam del Norte, con lo cual hay imágenes de los vietnamitas construyendo las rutas en la selva que son increíbles, nunca antes vistas antes de este documental. Es un documental del año pasado o el anterior. Y en ese documental, son 10 capítulos medio largos, pero creo que dura 1 hora cada uno, pero si se ven los 2 primeros van a ver esta dinámica de Estados Unidos, 2, 3 primeros, en la cual cada vez se va empantanando más, se va metiendo más y no quiere meterse, pero no le queda otra que meterse, y esa es la dinámica que Gadi se está tratando de transmitir. Y la segunda referencia, por si quieren verla, si no la vieron todavía, es la película Apocalipsis Now de Coppola, el director del Padrino, que bueno, es un clásico y para algunos es para mí también la mejor película bélica de toda la historia, y es sobre Vietnam. Bien, la situación alemana también se encuadra de alguna manera en esta situación de amenaza de desplome. O sea, Alemania quedó dividida tras la Segunda Guerra Mundial y una vez que fue dividido, esta debilidad misma de los alemanes se convirtió en una fuerza. De un lado, Alemania Occidental, alineada con Estados Unidos, que había algunas tratativas de ver si se unificaba Alemania y fueron vetadas permanentemente por Alemania Occidental. En el caso de Alemania Oriental pasó lo mismo, fue presionando hacia medidas cada vez más drásticas y en definitiva la construcción del muro de Berlín, que se dio en el año 61, bueno, es algo que Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética, acepta un poco a pesar suyo, por presión de Ulbricht, que era el dirigente de Alemania Oriental. Entonces fíjense qué cosa más paradójica, que uno de los símbolos de la Guerra Fría, como es el muro de Berlín, en realidad en parte fue una situación que se les impuso a las potencias por la propia dinámica interna de Alemania. Fíjense acá hay una imagen que es interesante, que es un Google Maps actual, pero con el muro como se vería, ¿no? Y es increíble, es una ciudad como el tamaño de Buenos Aires, una gran ciudad, con una muralla que dividía la parte occidental de la parte oriental. Esto en realidad, la particularidad es que todo lo que está fuera del muro es Alemania Oriental, pero la ciudad de Berlín había en sí mismo quedado dividida en una parte controlada por Alemania Occidental, que es la parte que quedó encerrada. O sea, el muro lo construyó Alemania Oriental para que no se pasara gente del este al oeste. Bueno, y esta situación se mantuvo casi 30 años en Berlín. Es una cosa increíble. Y bueno, la caída justamente del muro fue un poco el símbolo de la salida de la Guerra Fría. Bien, y hay un último punto que es de los más importantes del texto de Gadi, que tiene que ver con no ya países más pequeños o del tercer mundo o nuevas, digamos, naciones que se estaban independizando, sino lo que Gadi llama potencias medianas, o sea, que son jugadores más fuertes, pero que son aliados problemáticos. De un lado, Francia. Francia es un país que después de la Segunda Guerra tuvo una situación de mucha inestabilidad, entonces Estados Unidos apoya que tome el poder y haya una reforma constitucional de un hombre fuerte, que era Charles de Gaulle, que era, bueno, fue el líder, era un militar conservador, pero había sido el líder de la resistencia francesa contra los nazis, entonces era un personaje muy reconocido en Francia. Y sin embargo, de Gaulle, una vez que asume, va teniendo una política autonomista y, según Gadi, una lista de ofensas, o sea, permanentes hacia Estados Unidos. No acepta coordinar una estrategia nuclear con Estados Unidos, veta la entrada de Inglaterra a la Comunidad Económica Europea, reconoce a la China de Mao, y la máxima fue cuando retiró a Francia de la OTAN, que era la alianza militar liderada por Estados Unidos, y Francia se retira en el año 66. Y un poco lo que dice Gadi es, de Gaulle podía desprender a Francia de la OTAN, pero Estados Unidos un poco se tenía que tragar estas ofensas de Gaulle porque no podía no defender a Francia en el contexto de la Guerra Fría. El otro aliado problemático viene del otro lado, que es China, y acá es incluso es más problemático China para la Unión Soviética de lo que es Francia para Estados Unidos, porque la disputa chino-soviética termina en una ruptura abierta entre estos dos países. En el año 60, la URSS retira toda ayuda de China. Mao denuncia la coexistencia pacífica que plantean los líderes rusos, e incluso llega a plantear que en la Unión Soviética se había restaurado el capitalismo a partir de un proceso desencadenado tras la muerte de Stalin,
y que la Unión Soviética se había transformado en una potencia social imperialista, que significa socialista de palabra, pero imperialista en los hechos. Y el ejemplo de esto para los chinos era la invasión rusa a Checoslovaquia, que se dio en el año 68, y China fue prácticamente el único país socialista o del bloque enfrentado a Estados Unidos que denunció esta invasión. O sea, era una crítica a la URSS por izquierda, si se quiere. También desde ese punto de vista se puede entender por qué la figura de Mao tuvo tanta relevancia en el Mayo francés. Era una figura que aparecía criticando a la URSS por izquierda. Gádis explica esta posición de Mao y de los chinos como una forma de incrementar la legitimidad interna, o sea, desafiar a la autoridad externa como una forma de incrementar la legitimidad interna. Es una explicación que algo de sentido tiene, pero bueno, yo la considero un poco simplificada, no me voy a meter en el tema. También uno podría pensar que Mao veía en lo que había pasado en la Unión Soviética un espejo de lo que podía pasar en China, es decir, todo el proceso de burocratización, la revolución cultural que lanza Mao y una parte del Partido Comunista Chino en el año 66, un poco tiene el objetivo de evitar que tome el poder el sector que, bueno, es el que finalmente a la muerte de Mao lleva a China a lo que soy, es decir, una economía de mercado, pero con la máscara roja, pero que ya no es comunista, digamos, es totalmente capitalista. Para evitar eso que terminó pasando, se lanzó la revolución cultural en China en el año 66. Bueno, hasta acá me parece que son los temas más importantes del texto de Gádis. Hay dos cuestiones más que me voy a referir brevemente. Uno tiene que ver con los conflictos internos, o sea, además de toda esta conflictividad y esta dinámica compleja a nivel internacional, todas las potencias, en particular Estados Unidos y la Unión Soviética, tienen conflictos internos en estos años, y el ejemplo claro son las revueltas en el año 68. Esto lo vamos a ver sobre todo en la próxima clase, tanto en teóricos como en prácticos, pero bueno, las movilizaciones contra la guerra en Estados Unidos, y los motines contra el racismo, la primavera de Praga en la URSS, también el Mayo francés, revueltas en Alemania. Gádis también habla de los desbordes que tuvo la revolución cultural en China. Lo interesante en todo esto, y también lo vamos a retomar con el texto de Turén y el de Seidman, es el papel de la juventud y del movimiento estudiantil. Y acá hay un tema del rol de la educación superior en la Guerra Fría, porque la Guerra Fría se entendió en parte también como una puja científico-técnica, y donde el desarrollo de la tecnología era un baluarte importante en la disputa entre las potencias, y por eso la educación superior creció mucho. Era un valor considerado fundamental, que haya crecimiento de las universidades y que haya más universitarios. Y lo que dice Gádis es que lo que los gobiernos no previeron fue que más jóvenes, sumados a más instrucción, o sea, más formados, combinándose con una guerra fría empatada, podía volverse una receta de insurrección. Es decir, esos estudiantes supuestamente destinados a hacer los cuadros técnicos de esas potencias se rebelaban en el orden interno. Esto pasó sobre todo en Estados Unidos, en Francia, pero uno lo podría ver también en Checoslovaquia. Y el segundo tema que refiere Gádis, que lo voy a retomar brevemente, es la visita de Nixon a China, que es un hecho paradójico de la Guerra Fría, que es que en el año 72 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, visita China, se entrevista con Mao, y Estados Unidos pasa a reconocer a la República Popular China. Acá Gádis habla de una convergencia de intereses. Efectivamente hay algo de eso. Hay una preocupación por un momento de cierto expansionismo de la URSS posterior a la invasión rusa a Checoslovaquia. Tengan en cuenta que en el año 69 ya hay, la URSS y China están al borde de la guerra también, en ciertas zonas fronterizas, por esa disputa que hablamos antes. Y bueno, y también China y Estados Unidos, desde lugares distintos, tenían interés en que la guerra de Vietnam terminara. Los chinos un poco por apoyo al norte, y además porque no querían tener un foco de conflicto en un país fronterizo. Estados Unidos porque ya con Nixon es un momento en el cual está decidido a retirarse de la guerra, y lo que está viendo es cómo se puede retirar de la manera más digna, entre comillas. No lo logra, pero esa es la convergencia de intereses que generó este hecho tan paradójico de Nixon comiendo con palitos chinos, como vemos en la foto, junto al primer ministro Zhou Enlai de China. Bien, para ir cerrando, algunas apreciaciones que uno podría hacer sobre este texto de Gádis. Lo que Gádis entiendo que aporta es una explicación multilateral de la dinámica política de la Guerra Fría. El concepto me parece interesante. Nosotros vimos algunos autores como Evans para el nazismo, o Hobsbawm para
la Primera Guerra Mundial, donde resaltamos un enfoque multicausal. Esto sería algo parecido, pero más que en las causas está en la cantidad de actores que involucra y en los lados, por eso multilateral, que tiene en cuenta para explicar este fenómeno. Entonces, esta explicación multilateral lo que intenta es mostrar que no todo se puede entender a partir de la voluntad de las potencias, de Estados Unidos y la URSS, sino que, por el contrario, en un contexto de paridad relativa entre ellas, muchas veces se vieron forzadas a moverse al ritmo que le imponían potencias menores o medianas. Y esto me parece un aporte interesante del texto y que complejiza la mirada que podemos tener sobre la Guerra Fría. Quizá también se pueden hacer algunos señalamientos al texto, y ahí acá es donde por ahí aparece más el punto de vista de Gad y sus posiciones políticas, que tiene que ver con una mirada complaciente sobre ciertas acciones de Estados Unidos. Eso seguro lo vieron en el texto cuando dice que el apoyo a la dictadura feroz que existe en Corea del Sur, bueno, era una opción no deseada, que no les había quedado otra. Eso hay en varios casos en el texto, se puede entrever. Y el otro tema que me parece por ahí discutible tiene que ver con que, si bien aporta esta mirada multilateral, muchos actores, en cada país no deja de estar centrado en las supuestas intenciones de los grandes líderes, ¿no? Como factor explicativo. Lo que quita riqueza a procesos históricos que son complejos y que son justamente sociales, políticos y sociales, involucrando a grandes masas, no solo a los líderes y sus voluntades. Y llega a algunos casos que a mí me parecen ya menos, digamos, ya más forzados, como puede ser la explicación de que la revolución cultural en China, en palabras de Gades, fue una maniobra de Mao para eliminar posibles rivales. Bueno, eso me parece que es una mirada, incluso si esa hubiera sido la intención de Mao, no permite explicar un fenómeno que involucró a 600 millones de personas y duró casi una década. Me parece que ahí son algunos de los puntos flojos que uno podría señalar al texto. Pero bueno, más allá de eso, me parece interesante que se queden con lo anterior, en el sentido de que sí aporta el texto de Gades y por qué resulta interesante para entender de una forma más compleja la dinámica política de la Guerra Fría. Bueno, eso es todo para esta clase número 9 de prácticos. Les agradezco la atención, espero no haber sido demasiado largo en la exposición. La clase que viene vamos a trabajar sobre un momento puntual de la Guerra Fría, que fue el 68, con el texto de Turén en teóricos y el texto de Seidman en prácticos. Este PowerPoint que usé para la clase va a estar subido también, así que lo pueden ver con más detalles si les sirve para ver el tema en más profundidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.